Leamos juntos. Dice así: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Señor, queremos darte muchas gracias por estar aquí esta mañana, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu señorío, expresando con nuestras voces, con nuestras gargantas, con el arte musical, con los instrumentos, pero sobre todo con el corazón, la grandeza tuya, Señor. Te suplicamos en esta mañana que nos orientes, que nos disipules, que nos sigas entrenando en tu verdad, en tu palabra. Quita de nosotros cualquier clase de prejuicio contra ti, contra la enseñanza sana, santa, perfecta de tu palabra. Abre nuestros corazones y todos nuestros sentidos para captar tu verdad en Cristo Jesús. Amén. Uno de los grandes retos que la iglesia tiene en estos momentos es poder adorar a Dios, poder cantarle a Dios como Dios ordena en su palabra. Vamos a esperar un ratico que tengamos visual. Es un problemita ahí del computador, pero ya lo vamos a arreglar en estos días, si el Señor lo permite. Solamente que el arreglo tiene que ver con comprar otro computador, pero bueno, no importa. Bien, hermanos, entonces el culto de alabanza musical a Dios. Una de las cosas maravillosas que Dios nos permite es poder estudiar su palabra y ver en ella lo que Dios dice sobre este tema. Este es uno de los temas más tratados en estos momentos en el mundo evangélico. ¿Qué tipo de música se debe cantar? ¿Qué tipo de música no se debe cantar en la iglesia? Algunos no les gusta la batería, no les gustan las guitarras eléctricas, son alérgicos a ellas y piensan y buscan versículos de la Biblia y dicen no se debe tocar, pero honestamente la Biblia, en lugar de decir, bueno, la Biblia no dice, en el Antiguo Testamento hay una cantidad de instrumentos musicales bien grandes que no tenemos. Aquí tenemos poquitos. Habían muchísimos instrumentos en la Biblia que no tenemos aquí. Pero bueno, hay principios que nos dicen cómo debe ser entonces la alabanza en la iglesia, la alabanza musical, ¿correcto? Estamos hablando entonces, el enfoque de esta mañana tiene que ver con la alabanza musical. Entonces hay muchos conceptos metidos en la iglesia sobre la adoración cúltica, musical, aceptados como si fueran verdad. Algunos de ellos: si se hace para Dios, todo está bien. No importa lo que se haga. Por ejemplo, encontramos hoy en día personas, músicos, que tienen una melena bien larga, eran rockeros de heavy metal, música fuerte, antes y ahora siguen cantando la misma clase de música y dicen, lo hacemos para Dios. Hay personas cantando reggaetón y bailan y hacen una cantidad de cosas y ellos dicen, lo hacemos para Dios. Y esa frase, lo hacemos para Dios, parece que es la etiqueta para decir, bueno, si se hace para Dios, está bien. Pues el apóstol Pablo nos aclara que cuando él masacraba a los cristianos, los arrastraba, los llevaba a los tribunales, él lo hacía para Dios, o creía que lo hacía para Dios. Y estaba equivocado. ¿Cuántas personas entonces hacen cosas? Por ejemplo, las prostitutas que había en el templo de Artemisa, 1000 prostitutas, ejerciendo la prostitución sagrada. ¿Cuál prostitución sagrada? Eso no existe. Pero ellas decían que lo hacían para Dios, para su Dios, porque su Dios se lo exigía. Moloc exigía que los niños fueran estrellados contra una peña. ¿Y por qué lo hacían? Porque lo hacían para su Dios. Así que ese concepto equivocado
a veces es la etiqueta para aceptar todas las cosas, así sean malas, así sean buenas. Otro, Dios creó la música, por eso toda música lo alaba. Bueno, es verdad que Dios creó originalmente toda clase de música o de seres musicales o instrumentos musicales, originalmente. Pero en el Antiguo Testamento se dice que el padre de la música o de los instrumentos musicales se llamaba Jubal. En el Antiguo Testamento él fue el que comenzó a crear. Dios lo capacitó, le dio la inteligencia y la gracia, los talentos para formar o para crear instrumentos musicales. Pero sí, originalmente Dios es el creador de toda la música. Pero hay una realidad que debemos discernir. Hay músicas que han sido creadas por los hombres. Por ejemplo, la música rock es una música creada por el ser humano a partir de cierta música antigua. Entonces los hombres lo que han venido es combinando elementos de lo que ya fue creado, distorsionando lo que ya fue creado. Hay músicas que no tienen el sentido original de música. Decía un científico musical que el mejor instrumento para medir qué música es buena y qué es mala es el cuerpo. Hay músicas que alteran el cuerpo, hay ritmos que alteran el cuerpo, alteran su funcionamiento, y esa música no es buena. Hay música que provocan a las personas a ejecutar ciertas acciones, y esa música no es buena. Y hay músicas que ayudan al ser humano. ¿Recuerdan una música donde le ponen a los niños? Hay un proyecto que es la terapia Mozart. Descubrieron que los niños son incitados positivamente por este tipo de música. Bueno, entonces la música cristiana, hermanos, la verdad es que el concepto de música cristiana es hasta antagónico, porque no existe música cristiana. Los cristianos son aquellos que reciben a Cristo en su corazón y viven según Cristo, pero las músicas no se arrepienten, las músicas no son personas. Pero bueno, hay una música que tiene buen contenido musical, que tiene buena teología, una teología o una enseñanza bíblica. Esa música debe ser oída, debe ser cantada por la iglesia. Pero la música que contradice la Biblia y que no tiene contenido bíblico y que su contenido musical o su naturaleza musical es dañina, evite oírla. ¿Han notado que hay música para llevar a las personas a la depresión? Y hay música para alegrar a las personas, ¿verdad? Entonces hay música que te hacen llorar y hay músicas que te prenden el ánimo. Esta es la distinción de ello. Otro es, Dios habita en la alabanza. En la alabanza Él habita. Hermanos, la Biblia, hay versículos en la Biblia que no tienen una traducción apegada al original, como más tarde les voy a mostrar uno de ellos. Y hay muchos conceptos que han sido sacados de torcer el texto bíblico. La Biblia dice que Dios habita en los cielos, tiene su trono y habita en el corazón de los creyentes, ¿correcto? Y desde allí Dios produce su alabanza en el creyente, ¿correcto? Dios se sienta en el trono de nuestra alabanza. Hermano, Dios no necesita más tronos, Él tiene un solo trono, el suyo. No es que, cuando nosotros alabamos a Dios, entonces le hacemos un trono y Él baja y se sienta ahí. No, eso es mentira. El diablo fue el que creó la música. Esta es otra corriente que dice que no se le debe cantar a Dios porque la música es del diablo. Eso es mentira. La Biblia dice que cuando Luzbel o este ser angelical de manera buena fue creado, cuando
Dios lo estaba creando, había alabanzas, había cánticos en el cielo, había instrumentos musicales. No se debe usar ciertos instrumentos musicales para Dios, eso es lo que les decía ahorita. Y entonces, ¿qué hacemos con el Antiguo Testamento? Solución, arranquemos el Antiguo Testamento y entonces ya no tenemos instrumentos musicales. Leamos de Mateo para adelante. Esa sería la única manera, porque el contexto bíblico sí existe. Otro concepto, cualquiera que sepa tocar un instrumento musical, entonces puede participar en la adoración a Dios. No, hermanos. Quienes participan en la alabanza a Dios deben ser personas que tengan son modelos ante la iglesia, un buen testimonio. No estamos exigiendo aquí una perfección, pero no es cualquiera que puede. Hay que danzar para Dios. La Biblia no ordena danzar para Dios. La Biblia habla de la danza en el Antiguo Testamento como algo natural que había en el pueblo hebreo. Los hebreos bailaban como bailan los colombianos de todo el mundo, pero en la adoración a Dios, en el templo, no se bailaba, no se danzaba. Algunos dicen, es que bailar y danzar es diferente. Lo siento, es lo mismo. Sí, señor, cuando las personas que dicen eso no han leído bien el capítulo, porque mientras David danzó, mostró sus genitales a todo el mundo. Mientras David danzó, también se cayó el arca por haber desobedecido a Dios. Mire, un David que danzaba después de haber desobedeciendo a Dios, porque Dios ordenó que el arca solo debía ser transportada en el hombro de los levitas. Por esa razón le hicieron unos huecos, hicieron unas varas, y David mandó hacer un carro alado por bueyes, y se cayó, y por culpa de David murió Usa. Y por culpa de David, mientras danzaba, también Dios no le permitió a Mical seguirle dando hijos, porque a Mical se le pasó la mano. No solamente lo criticó, sino que lo despreció en su corazón, y él era el rey a pesar de eso. Entonces hay que leer el pasaje completamente, y es bueno que la persona que diga, sí, pero David danzó. David no es modelo. Si David fuera el modelo, entonces nosotros tuviéramos ¿cuántas esposas? Para la danza sí es modelo, pero para el resto de cosas, si David fuera el modelo para nosotros, entonces, hermano, nosotros tendríamos un arsenal en la casa. Todo el mundo. Le quitaríamos la comida a nuestros hijos para tener un arsenal en la casa. Porque David era un guerrero. ¿Por qué no le permitió Dios a David construir el templo? Porque las manos de David habían derramado mucha sangre. ¿Sí recuerdan? Entonces David no es modelo, ni siquiera para adorar a Dios. Ahora, otra cosa, el Antiguo Testamento es diferente al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay principios diferentes. En el Antiguo Testamento se narra a veces cómo vivía el pueblo de Israel. ¿Cómo vivía el pueblo de Israel? ¿Sí recuerdan? Ahí habían danzas en las calles, y en las calles y en las casas. Pero en la iglesia Dios no nos dice que dancemos, ni en las calles, ni en las casas, ni en la iglesia. En el Nuevo Testamento no dice eso. Muy bien, gracias mi hermano por nombrar eso, porque eso es una de las cosas que se dice hoy. El ministerio de la danza, eso tampoco existe. ¿Cuál es la verdad entonces con respecto a eso? Dios tiene, otra cosa, Dios tiene que aceptar todo lo que nosotros le damos a Él, incluyendo lo que sea. Pero ¿cuál es la realidad? Recuerde que Dios ejecuta su voluntad, y aquello que le alaba a Él es Él mismo que lo ejecuta en el creyente, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Efesios 3:20 dice que Él es el que hace en nosotros todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y la alabanza musical no es la excepción. Dios ejecuta la alabanza musical en la iglesia. No se preocupe por la clase de música que debe cantar. Preocúpese por mantener una relación especial con Dios y con su palabra, porque es Dios
y su palabra, o por medio de su palabra, quien le va a mostrar a usted qué debe hacer, cómo debe hacerlo, qué cantar, cómo cantarlo. ¿Correcto? No nos preocupemos que todo el mundo anda parándose en la cabeza. Preocupémonos por lo que dice Dios aquí en su palabra. Preocupémonos por estudiar su palabra para que ella nos oriente sobre qué y cómo debemos hacerlo. Entonces, Dios también no se preocupe por la clase de música y por la forma de cantar, porque eso lo dirige Dios por su Espíritu Santo y su palabra que mora en usted. Amén. Vamos a pensar entonces acerca de la definición de alabanza musical. Vamos a pensar, ¿qué es eso? ¿Qué es la alabanza musical? Entonces, vamos a describirla así. Es la expresión artística, la alabanza musical es la expresión artística, poética y musical de exaltación de la persona y los hechos divinos. Vamos a decirlo en forma castiza. Hombre, es cantarle a Dios. ¿Qué es un canto? Un canto tiene que ver con una composición musical y poética. Estos dos se unen, pero no es suficiente. Esta composición poética y musical tiene que ver con exhibir, con exaltar la persona y los hechos de Dios. ¿Qué es lo que se va a cantar? Hombre, hay mucho de lo que Dios ha hecho. Ahora lo vamos a ver más tarde. Y eso que Dios ha hecho, eso que Dios es lo que hace parte de esa poesía, de ese arte que se pone a disposición de Dios para que Él lo use para expresarlo a Él. También la Biblia nos habla de que la alabanza cantada es la expresión de la llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios en el creyente. Cuando el creyente entonces es tomado por el Espíritu Santo para vivir en él y la palabra de Dios mora abundantemente, como dice Colosenses 3:16, entonces una de las expresiones normales es que el creyente tiene ganas de cantarle a Dios, tiene ganas de alabar a Dios, tiene ganas de decirle a Dios, cuán grande eres tú, Señor. Y una de las maneras de decirlo es a través de la música. La Biblia utiliza varios conceptos, por ejemplo, como el término cantar, que tiene que ver con entonar poemas acompañados de música. Hay una palabra que se utiliza mucho, es salmos, y básicamente el salmo es la idea de instrumentos musicales, sobre todo de cuerdas, que van acompañando la expresión poética hacia Dios. Eso es entonces cantar. Hay otro término que es aclamar. La idea es abrir la garganta impulsada por los pulmones, por el aire de los pulmones. Es como lanzarle a Dios de una manera reverente los cantos hacia Él. Esa es la idea de aclamar a Dios. Hay otra palabra que es alabar. En el Nuevo Testamento sobre todo tiene que ver con elogiar a Dios. En el Antiguo Testamento es que con lo que yo canto, la persona que sobresale es Dios. Cuando cantamos Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Entonces eso es alabar a Dios, eso es elogiar. Y hay otro término, aplaudir. Me llama mucho la atención, ese es en el Salmo 98. Creo que aparece una sola vez de aplaudir en la Biblia. ¿Y sabe qué significa? Significa la garganta. Es levantar la voz con fuerza y con alegría a Dios. Levantar la voz con fuerza y con alegría a Dios. Algunas personas piensan que esto es... Saben, hermanos, que una de las cosas que me ha llamado la atención es que a veces uno llega a una iglesia y la gente están cantándole a Dios, solamente los músicos, y las personas allá están aplaudiendo, dando palmas. Pues déjenme decirles,
hermanos míos, que hay órdenes específicas de Dios de que usted utilice su garganta, sus cuerdas bucales, sus pulmones, su diafragma, la caja torácica. Dios le puso a usted por aquí unos resonadores. Por acá también hay otros resonadores. Y hay tantas cosas para que usted le cante a Dios. Dios lo hizo musical a usted. Y lo hizo musical para que le cante. Dicho de otra manera, las palmas no lo exhiben a usted de utilizar su garganta, de utilizar sus pulmones. ¿Estamos? No estoy diciendo que no haga palmas, estoy diciendo que Dios le ordena que le cante, porque para allá vamos, es un mandato. Dios ha dado la orden, cante, cánteme. Recuerda cuando Moisés le dijo a Dios, vaya y haga esto, ¿y qué dijo Moisés? No sé hablar. No, Dios no nos dice que seamos Pavarotti. Dios no nos dice que seamos Plácido Domingo o cualquier cantante. No, Dios dice que eso que Él nos ha dado, nuestra garganta, nuestros pulmones, nuestra voz, le cantemos a Él, porque para eso nos la dio. Amén. Y es una orden. Vamos a repasar varios versículos que vamos a encontrar entonces en la Biblia. Siga los versículos, vamos a leerlos para que usted pueda conectarse. ¿Qué dice entonces Salmo 68, 4? Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, Ja es su nombre, alegraos delante de él. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Ese levantad la voz y aplaudid es lo mismo, es la idea, es otra palabra que indica cántele fuerte. Infle sus pulmones, agarre aire y que se oiga su voz. Esa es la idea. Si notamos entonces que en estos versículos Dios ordena que le cantemos, Dios nos ordena, nos manda, cante. Dios dice, cante, use su voz, infle sus pulmones, que su garganta se abra. Saben, hermanos, les voy a confesar algo aquí. Me llama la atención porque Dios dice en toda la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, que la garganta de nosotros debe como irritarse cantándole a Él. Sí, la idea de aplaudir y de aclamar, tiene que ver eso, con que musicalmente se esfuerce la voz. Me llama la atención que en el Antiguo Testamento Dios era muy exigente con el pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Bueno, una de las razones, creo yo, es que no había micrófonos. No habían amplificaciones. Tenían que utilizar la voz de manera natural, la amplificación natural que Dios le había dado para cantar. Y dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel se dedicaba a cantarle a Dios, se oía lejos. Las naciones que estaban alrededor de Israel oían a Israel cantándole a Dios. Interesante eso, ¿no? Y hoy en día nosotros, mire, tenemos un lugar acústico, aquí cantamos y se siente bien. Sin embargo, eso no nos exime de utilizar nuestras voces de manera, como dice allí, alegre, esforzada, para cantarle a Dios de la mejor manera. ¿Así es? Por esa razón hay órdenes bien claras. Dios dice, cantad. Dice, cantad alegres, cantad con gozo, cantad salmos a su nombre. Eso dice, aclamad, alabad, aplaudid. Ya sabemos que aplaudir tiene que ver con esto, no tanto con las manos. Mire, hay órdenes específicas que Dios da a su pueblo. Y si hay esas órdenes es porque Dios quiere que lo hagamos. Miren ustedes que la alabanza es algo, o los cantos son algo histórico en la raza de la humanidad. Vamos a leer este primer libro de Samuel 18:7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían,
Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. ¿A quién estaban alabando aquí? ¿A quién le estaban cantando? ¿Quiénes le cantaban? Las mujeres. Las mujeres, Dios les dio una voz muy hermosa para cantar y ellas salían allá. Y este canto produjo la ira, el celo de Saúl sobre David. Había una alabanza, o sea que desde la antigüedad se utiliza la alabanza. También la Biblia nos narra que había alabanza hacia las mujeres. Parece que a las mujeres no solamente les gustaba dar alabanza, ¿no? Ahí estaban elogiando a un varón. Las mujeres les gusta oír canciones que se compongan a ellas. Parece que me equivoqué. ¿Cierto, mujeres, que no les gusta? Bueno, les gusta. Y es interesante entonces que encontramos un poema, Cantar de los Cantares. ¿Quiénes han visto en la Biblia Cantar de los Cantares? Es un poema especial, es un poema erótico. Y allí se describe a la mujer. Es interesante. A la mujer también le gusta oír poemas cantados, como este Cantar de los Cantares. Pero Dios entonces nos indica que esa fuerza musical, ese arte que Dios ha creado en nosotros, debe ser puesto a disposición para cantarle a Él. Miren ustedes, esa es una celebración, la de arriba, donde estaban los levitas con arpas, con trompetas, y allí iban cantándole a Dios. Esto era más o menos algunos de los instrumentos musicales del Antiguo Testamento. Seguimos. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Muy bien, miren ustedes, antes, en los versículos anteriores, ¿a quién alababan? A David. Ahora el pueblo aprendió que hay alguien que merece la alabanza musical, y ese alguien es Dios. Y esto lo hacía el pueblo porque Dios ordenaba que le cantaran a Él. Oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. ¿Sí hay cosas que alabarle a Dios? ¿Sí hay cosas que engrandecerle a Él? Sí hay. David habla de su misericordia. Cantaré salmos al Dios de Israel. Entonces los mandatos de cantar a Dios indican que los pulmones deben impulsar con fuerza la voz. Las cuerdas bucales deben vibrar. La garganta debe dejar salir la mejor voz posible. Así es. Mis hermanos, Dios nos ordena que le cantemos. Es una orden. Es una orden. Cantarle a Dios. ¿Y saben ustedes cómo se aprende a cantar? Cantando. Cantando, sí. No hay otra manera de aprender a cantar que cantando. Muy bien. 3. No es cualquier clase de música, no es cualquier clase de cantos la que a Dios le agrada. Por esa razón, Dios ha estructurado la forma, vamos a ver más tarde la manera, pero la forma como se ejecuta el canto hacia Él. Vamos a ver cómo está estructurado. Es interesante entonces, el carácter de la música es el mismo de sus autores. Cuando miramos la historia de la música rock, que es una de las músicas que más muertes ha dejado, algunos de sus autores murieron drogados en una sobredosis. Hubo uno que murió ahogado por su propio vómito, etcétera, estrellados. Es una música muy violenta. La música rock es un ritmo contradictorio. Cuando las personas oyen esta música, su corazón choca entre sí y las vibraciones normales del cuerpo que Dios puso van a tener cierto tipo de variabilidad. Pero ¿saben ustedes que Dios es el autor de la música en la iglesia? Y por esa razón
el carácter de Dios se evidencia en aquellos cantos que la iglesia le eleva a Dios. Amén. Dice Efesios capítulo, me gustaría que me acompañaran leyendo estos dos versículos. Efesios capítulo 5, versículo 19 y Colosenses 3:16. Hablemos o leamos estos versículos. Dice así entonces: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Miren ustedes, según esos dos versículos, es Dios mismo quien produce el canto de alabanza musical a Él. ¿Cómo lo produce? Vamos a verlo. En el versículo de Efesios 5:19 dice que la alabanza musical es dirigida, es producida por el Espíritu Santo. Y en Colosenses 3:16 es producida y dirigida por la acción de la palabra de Dios. ¿Correcto? Por esa razón es contradictorio que un músico no sea un hombre o una mujer que tengan una vivencia, una relación con el Espíritu Santo, un sometimiento, una vida espiritual evidente. Por eso decía ahora ratico al comienzo, esas personas que son músicos, pero también tienen una vivencia, una comunión especial con Dios, esos son los que deben dirigir el canto a Dios, como en el Antiguo Testamento ocurría. Los levitas eran los encargados del canto. Una persona que tenga comunión continua, donde la palabra de Dios mora en abundancia en sus corazones, esa es la persona que debe participar en la música en la iglesia. ¿Estamos? Pero alguien que sepa mucha música, pero no tenga buena comunión con Dios, entonces en lugar de ayudar en la iglesia, en este ministerio, será un obstáculo. ¿Correcto? Será un obstáculo. Por esa razón, el carácter de Dios se evidencia en que el cantar bajo la llenura del Espíritu Santo, como dice Efesios capítulo 5, versículo 18 al 20. La llenura indica la presencia, influencia y control del Espíritu Santo en el creyente para que éste haga su voluntad. Y en la música entonces se manifiesta esa relación del creyente con el Espíritu Santo. Se canta no lo que el creyente quiere cantarle a Dios. No, es que a mí me gusta la ranchera, así que cantemos ranchera. No, es que a mí me gusta tal... No, serán los gustos de Dios los que pasarán por medio de los creyentes. ¿Correcto? Si es el Espíritu Santo el que dirige, entonces no tenemos que pelear qué es lo que nos gusta, porque Él mismo va a producir. Los que dirigen el culto, entonces deben ser personas también que son dirigidas por el Espíritu Santo, son controladas por el Espíritu Santo para que el culto sea exactamente lo que Él quiere. ¿Estamos? ¿Quién dirige la iglesia? Dios. Y todas las cosas de la iglesia, Dios. La parte musical, que es tan importante, entonces debe ser dirigida por el Espíritu Santo. La llenura se expresa en toda la vida del creyente. Y ahora en esta área importante como es el canto a Dios. Cantar bajo la influencia de la Biblia. Ya os leíamos el versículo que dice: la palabra de Cristo, que es la Biblia, more en abundancia en vuestros corazones. Ese morar en abundancia indica que la palabra permanece e influye al creyente para expresarse a través de él en todas las áreas de la vida del creyente. Una de ellas es su adoración.
cúltica, cantada a Dios. ¿Estamos? ¿Qué debe hacer el creyente para poder brindarle a Dios una adoración cúltica, cantada, musical, adecuada? Mire, manténgase en comunión con la palabra de Dios. Lea, estudie la Biblia, haga su devocional, piense, medite la palabra de Dios, y la palabra misma le va a llevar entonces a cantar como Dios quiere. Alabando, esta es una expresión que indica que cuando está cantando a Dios, está elogiándolo. Siempre piense en esta palabra. Alabar es elogiar y es hacer brillar o aparecer a Dios como el protagonista. ¿Cuántas personas no buscan un instrumento musical para buscar protagonismo? ¿Cuántas personas no quieren cantar para buscar protagonismo? Hay muchas personas que básicamente quieren aprender un instrumento o quieren desarrollar la voz porque quieren fama. Y en el mundo se le brinda esa oportunidad. Recuerdan que hay programas de televisión donde le brindan a la persona eso. No voy a nombrar ninguno porque si nombro alguno entonces... Pero hay ese tipo de programas. Pero para eso es entonces que Dios nos ha dado la voz. Para que nosotros hagamos protagonismo. Para que nosotros resplandezcamos. Para que ganemos fama. No. Nos ha dado la voz y nos ha dado la capacidad de cantar, es para que le cantemos a Él, para que le adoremos a Él. La Biblia dice que la gloria de este mundo es una gloria falsa, pero la verdadera gloria es la que Dios nos da. Y qué bueno es que como músicos, los músicos se puedan desarrollar musicalmente para servirle al Señor en la iglesia, para producir cantos bíblicos. Pero saben ustedes, hermanos, que hay muchos músicos que están buscando ahora vamos a crear este grupo para girar por todo el mundo, para ganar dinero, para ganar fama. Y eso para hacerlo para Dios. ¿Cuál Dios? Si es para Dios, entonces está buscando servirle a Dios con lo que sabe, con lo que puede, porque Dios se lo ha dado. Salmos es otra palabra que indica cantar un poema sagrado a Dios con acompañamiento musical. Así entonces, la música que cantamos debe tener el mismo carácter, el carácter de Dios y el carácter de su palabra. Hay otra palabra que aparece en la Biblia, es himnos. ¿Qué es un himno? Alguna persona dice, un himno. ¿Dónde está el himnario? Son los que se encuentran en el himnario. No, el término himno indica un cántico de adoración a Dios, exaltando su poderío, sus atributos personales y sus obras. Así que aquí hay una canción que se encuentra aquí que dice: tú necesitas mis manos, mi cansancio, que otros descansen. ¿A quién está adorando? ¿A Dios o a mis manos? Diciéndole a Dios que Dios necesita mis manos. ¡Qué blasfemia! Y está aquí. Está aquí. Así que ese no es un himno, porque no está alabando los atributos de Dios, está alabando los atributos humanos. Está poniendo a Dios como si fuera un ser humano que necesita de Dios, y al ser humano como si fuera Dios necesitado de nuestras capacidades. Entonces no es un himno. Un himno tiene que resaltar los atributos de Dios, resaltar las obras de Dios. Dígame un himno. Por aquí, un himno. Oh Dios eterno, tu misericordia. Ese es un himno. Majestad. Excelsa majestad. ¿Otro himno?
cuán grande es Él, etcétera, etcétera. Omnipotente Dios. Omnipotente Dios, sí, está bien. Cánticos espirituales. ¿Qué significa el término cánticos espirituales? Significa cantos que son dirigidos por el Espíritu Santo que habita en el creyente. Eso es cánticos espirituales. Cánticos espirituales no indica que usted compra un CD y ya viene con la etiqueta, este CD es espiritual. No, espiritual es aquello que produce el Espíritu Santo. Usted es espiritual porque tiene el Espíritu Santo morando en usted. Si usted no tiene el Espíritu Santo, no es espiritual. ¿Correcto? Hay personas que piensan que espiritualidad es prender unas velas o ponerse en posición. Eso no es espiritual, hermano. Espiritual es todo aquello que venga del Espíritu Santo. ¿Estamos? Muy bien. La manera de cantarle a Dios. ¿Cuál es la manera correcta de cantarle a Dios? Pues la misma Biblia dice cómo cantarle a Dios. Ahí en Efesios dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La Biblia dice que debemos cantarle hablando. Y me llama mucho la atención porque la Biblia utiliza este término, producir sonidos. ¿Saben ustedes, hermanos, que la voz de nosotros es musical? La voz de nosotros es musical. Cada uno de nosotros tenemos una tonalidad en que hablamos y nos desplazamos entre tono y tono. Cuando queremos, agudizamos nuestra voz. Y cuando queremos, la volvemos más grave. La voz de nosotros es musical. Por esa razón, mientras hablamos, debemos hablar aquello que exalta a Dios. Debemos utilizar nuestra voz para exaltar a Dios. De tal manera que cuando vayamos a cantar, no vamos a encontrar la diferencia. Vamos a hacer lo mismo. Pero dice que debemos cantar con gracia. ¿Eso qué significa? La Biblia dice que de gracia hemos recibido, dad de gracia. ¿Cuál debe ser el tema para nosotros cantar? Allí en Valledupar los artistas vallenatos se inspiraron varias veces en los ríos. Miraban los ríos y veían que el río era, ¡ay, qué grande! Y entonces, ¿sí recuerdan? El río Vadillo, otro y que el río Hurtado. Oscar se ríe. Estoy recordando ya los lugares Pero también la mujer. Veían la mujer, le veían las curvas, su caminar gracioso. Ajá, mire, ahí está lo que debemos alabar. Pero la Biblia dice que debemos exaltar la gracia de Dios. Debemos exaltar la gracia de Dios. Por esa razón, Efesios capítulo 1 versículo 6 dice así: para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué fue lo que hizo que Dios nos aceptara? ¿Qué fue lo que hizo que Dios nos amara? ¿Qué fue lo que hizo que Dios mandara a su Hijo a morir por nuestros pecados? ¿Qué fue lo que hizo que Dios nos perdonara? ¿Qué fue lo que hizo que Dios mandara a su Espíritu Santo para que viviera en nosotros y nos dirigiera? Su gracia. Su gracia. La gracia es ese favor divino, es esa actitud de Dios que en lugar de condenarnos, nos salva. Es su gracia, hermano. Por esa razón dice que la gracia debe ser alabada. Si buscamos algo que alabar de Dios, ahí lo tenemos. Y de la gracia se desprenden todos sus atributos. Y esos atributos deben ser alabados, deben ser engrandecidos. Debemos cantar con el corazón. Aquí dice en vuestros corazones, lo quise poner así literal. ¿Qué significa eso?
que cuando alabamos a Dios, no debemos alabarlo pensando en otra cosa. Debemos decidir utilizar todos los recursos que Él nos ha dado para cantarle a Él concentrados. Lo que le estamos diciendo, lo decimos de todo corazón, con todo nuestro ser, con toda convicción. Estábamos allí en Ocaña y después que cantamos un coro que apareció ahí, dije, uy, Dios mío. ¿Estas cosas alaban a Dios? Saben, hermanos, hay que tener cuidado con lo que le cantamos a Dios, porque hay muchos cantos que en lugar de ser alabanza a Dios, son blasfemias a Él. Vamos a esperar un momentico. Bueno, sigamos. Entonces, el corazón es el origen de las decisiones y la sensibilidad humana. Toda la persona participa en la alabanza musical a Dios. ¿Recuerdan lo que les decía? Hay personas que dicen, vamos a alabar a Dios, listo, vamos a alabar a Dios. Discúlpenme mis hermanos, pero eso no es alabar a Dios. ¿Dónde está el corazón ahí metido? Si Dios me ordena a mí, a mi corazón, que le cante, que use la garganta a Él, entonces mi corazón no está conectado con eso. Si Dios me ordena que le cante con el entendimiento, el corazón es el que tiene que asociar todas esas cosas. Que amarrar el entendimiento y las emociones en una sola. Si Dios me dice que le cante con alegría, entonces así debo hacerlo. A eso es lo que se refiere con cantarle a Dios con el corazón, con todo nuestro ser. Pero también debemos cantarle a Dios con entendimiento. Debemos saber lo que le cantamos a Dios. Ayúdeme leyendo este versículo de 1 Corintios 14:15. Dice así: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Miren esta pregunta: ¿entiendes lo que cantas? ¿Entiendes lo que cantas? Una de las facultades que Dios nos ha dado es el entendimiento. Recuerdo una vez que iba en un bus intermunicipal allí en Acosta, de Valledupar para Santa Marta, y sacó Diomedes Díaz una canción donde a las mujeres las trataba como unas prostitutas, creo que una de las palabras era víbora, le decía víboras y le decía arrumadoras. Así, esas eran dos palabras de la canción. Y la muchacha que iba al lado mío bailaba y yo la miré así y le dije, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice ese artista? Sí, esa canción es lo último y salió y tal cosa. Le dije, yo no. Se sorprendió. ¿Por qué? Le dije, porque no me gusta que traten a las mujeres así. Que las mujeres son arrumadores, que son unas víboras, que son unas... Y era una sarta de insultos, pero fueron mimetizados con la música, y con una música bien pegajosa y bailable. Y ella ahí sentada. ¿Sí te acuerdas de esa canción, Lucho? Sí. Y es un insulto a la mujer. Una vez también iba viajando de aquí para Ocaña, iba una muchacha, y fue ella la que me llamó la atención. Y ella me dice, no me gusta esa canción. Iban poniendo en el carro que a ella le gusta la gasolina. Yo nunca me había puesto a pensar eso porque no me gusta conectarme con ese tipo de música. Y ella comienza a explicarme, la muchacha. Me dice, no me gusta esa canción grosera, mire cómo nos trata a las mujeres. ¿Y eso? ¿Cómo? Lo mismo, muchas de las canciones tratan a la mujer mal. Pero ¿sabe por qué la gente la canta y la baila?
porque no aplican el conocimiento. El conocimiento lo ponen a un lado y se conectan emocionalmente con la canción. Y así le pasa a muchos creyentes. Los artistas componen canciones, aquellos llamados cristianos, y los creyentes, no importa si lo compuso este artista que me gusta, entonces yo lo traigo, lo llevo a la iglesia y lo cantamos. No, mi hermano. Yo lo oigo y lo repito. El solo hecho de oírlo, usted le está prestando el oído y está poniendo su corazón para que esa mentira se pose allí. Debemos cantar con el entendimiento a Dios. Otra manera de cantar, la Biblia dice, cantar, vamos a leer este versículo, todos juntos. 1, 2, 3. Pero hágase todo decentemente y con orden. Con decencia. ¿Qué significa decencia? De manera ordenada. De manera excelente. Cantarle a Dios debe ser lo mejor. Lo mejor. Y en eso le damos gracias al Señor por nuestros músicos. Yo admiro y le doy gracias a Dios por los muchachos que participan en el grupo musical. Todos los jueves vienen y ensayan. Y a veces cuando tienen presentaciones especiales, ensayan más de una vez por semana. Qué bueno eso. Porque eso es lo que significa decencia. Hacerlo de la mejor manera, lo más excelente posible. Con modestia, no para el orgullo humano. Con la forma más elegante. Interesante, ¿no? Con la forma más elegante. Pero aquí hay otra cosa. Sin inmoralidad. La palabra decencia aquí, decentemente, indica aquello que no se deforma. Aquello que no degrada. Y que delante de Dios no es injusto lo que hacemos. Si es para Dios. ¿Sí recuerdan qué fue lo que le dijo Mical a David? ¿Por qué ella no estuvo de acuerdo con que David danzara? Todo el mundo danzaba. El rey podía hacerlo. Bailar no era malo para ellos, el concepto este que tenemos hoy en día. No, porque todo el mundo culturalmente lo hacía. Pero ¿sabe qué fue lo que a ella le pareció inmoral? Que mientras David danzaba, como en aquella época no habían boxer, sus genitales quedaron al aire. Porque utilizaba, en ese momento tenía por esa razón los hombres utilizaban una ropa tan larga, bien larga. Pero en esos momentos cuando él se alegró tanto que comenzó a danzar y a brincar y a saltar, tiraba las piernas hacia arriba, imagínense qué pasó. Y parece que tenía el efod, dice por acá. Entonces, no es correcto. Con orden, la palabra orden significa planeado, organizado y sucesivo. Esas tres palabras tienen que estar allí. A ver, hermano, yo estaba pensando en algo. Cuando uno mira en la Biblia la palabra coro, nosotros tenemos coros y tenemos himnos. Y estaba pensando en estos días que si miramos el contexto de la palabra coro, ¿qué es un coro? Hoy tenemos una coreografía. Y uno dice, pero estas personas porque están robándonos una palabra que es de nosotros y se la están llevando para allá y hay movimientos y hay baile. Sí, ellos están usando la palabra bien. Eso era coro. El coro era el lugar, era el salón de baile y era el baile mismo. Era el baile mismo. Y si miramos en la Biblia la palabra coros tiene que ver con ese enfoque. La idea de es un movimiento continuo, un movimiento rítmico acompasado. Eso es. Pero cuando miramos entonces en nuestras iglesias hoy en día, o en muchas iglesias que se utiliza el término coro, pues no miramos ese contexto. Creo que aunque no tiene el contexto bíblico, el término coro sería más un himno, un canto de alabanza o espiritual a Dios, ¿cierto?
Ese sería el contexto de nosotros. Lo cierto es que la Biblia dice que si el canto es para Dios y viene de Dios, debe ser de manera planeada. Por esa razón, los que dirigen aquí en iglesia, mensualmente se le entrega una hoja. Y ya hemos estudiado aquí con los varones cómo debe ser el proceso de la dirección. Hay que orar, hay que leer la Biblia. Por supuesto, las personas que dirigen deben tener ese tipo de vivencia. No es solamente el día que les toca la dirección. Y hay que planear con anterioridad el programa que se viene a traer acá. Eso es lo que la Biblia dice. Así es como debe hacerse. De tal manera que nosotros, los que venimos aquí, ya venimos a ejecutar lo que ya ha sido ordenado. De hecho, los jueves, los que dirigen vienen y ensayan con los músicos. ¿Qué directores han ensayado con los músicos? ¿Dónde están? ¿Algún día han ensayado? ¿Marvin ha ensayado con los músicos? Muy bien. Ahí está. ¿Esteban también? Hernando está arriba. En fin, los directores ensayan con los músicos porque es lo que ya habían planeado. Entonces el plan que traen lo ensayan aquí y luego se ejecuta el domingo. Vamos a concluir. La Biblia nos habla de la música en la iglesia, en el creyente. Hay algo que no metí aquí. Alguien me hace la pregunta, bueno, pastor, ¿y es bueno entonces oír música no cristiana? Saben, hermanos, cuando comencé mi vida cristiana, me ha gustado cantar desde mucho tiempo atrás. Y me gustaban muchos artistas no cristianos. Y Dios poco a poco me fue mostrando, o la palabra de Dios lo va alejando a uno. ¿Cuál es la manera de alejarse uno de esto? Algunos creyentes han tenido lucha con esto. Mire, la palabra de Dios, la relación con la palabra de Dios lo va a alejar poco a poco, porque Dios va llenando, y con el Espíritu Santo, va llenando esos espacios en su vida. Algunos dicen, pero la Biblia no lo prohíbe. Sí, tiene razón. Pero la Biblia le va a mostrar que toda esa música es basura. Y no dice verdad. Toda la música que no provenga de Dios habla mentiras. Habla mentira. Por decir, a ver si me acuerdo de una canción, se acabó el amor. Ya se acabó el amor. ¿Y qué dice Dios en 1 Corintios capítulo 13? El amor mío nunca deja de ser. Entonces, ¿quién tiene la razón? Esa música que me eleva, que tal cosa, o Dios que dice, no, el amor nunca deja de ser. ¿Se da cuenta la mentira? Y entonces estamos en la relación de pareja y hay algún problema y entonces yo le digo a mi pareja, no, lo que pasa es que ya se me acabó el amor. ¿De dónde vino esa influencia? ¿Quién me enseñó que el amor se acaba? La música mundana. Pero el amor de Dios me dice, el amor nunca deja de ser. ¿Se da cuenta? ¿Le doy un ejemplo? ¿Cómo nos afecta negativamente una música que no provenga de Dios? Listo, ahora sí vamos a la conclusión. La definición de alabanza. La alabanza entonces es entonar canciones artísticas, es el poema y la música hacia Dios, exaltando sus atributos, exaltando sus obras. ¿Hay orden de que debemos cantarle a Dios? ¿O me puedo quedar callado? ¿Dios me ordena cantarle? No, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y si yo le aplaudo solamente? ¿Está bien? ¿Estoy alabando a Dios? No. Dios dice, su garganta es mía, yo se la hice. Lo hice musical para que me cante. Y da la orden bien clara. Muy bien. Ahora, Dios se asegura que lo que cantemos para Él tenga su propio carácter. ¿Cómo? Nos da al Espíritu Santo y nos da su palabra. Efesios dice que el cantarle a Dios es expresión de la llenura del Espíritu Santo.
Y Colosenses 3:16 dice que es de la morada de la palabra de Dios en la vida de nosotros. ¿Cómo debemos cantarle a Dios? Vamos a ver si nos acordamos. ¿Cómo debemos cantarle a Dios? Con el entendimiento. ¿Con qué más? Con el corazón. Con gracia. Sí, Señor. Sí, Señor. Decentemente. Con orden también. Muy bien, mis hermanos. Que la gracia de Dios entonces nos siga guardando y nos siga enseñando. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta mañana y por su